18:1 de Jeremías dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír palabras. Dice: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba, dice que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según mejor pareció hacerla. Bueno, esto estaba compartiendo la hermana Alejandra la otra vez en la mesa, como decía, y cómo acá está la visión del alfarero, como dice la palabra, que hizo una vasija nueva. Y en eso se explicaba, ¿no?, que la vasija en sí, para fundir un barro, necesita agua. Y vemos que así también nuestra vida espiritual necesita agua abundante para fundirla y hacerla de nuevo. Y en ese sentido, la palabra es la que tiene la autoridad, el poder para transformar nuestra vida, para cambiar nuestra mente. Y por eso, como dice la palabra misma de Dios, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Entonces va a transformar nuestra mente, nos va a libertar, nos va a dar nuevos pensamientos según la palabra del Señor, para que tengamos la bendición. Entonces, de a poco, a través de la palabra, va a tener transformación. Si no hay palabra y no hay palabra abundante, no puede haber transformación. La misma palabra del Señor lo dice en Efesios 3:20, que Él hace mucho mejor de lo que pedimos y entendemos. Y cuando nos ponemos en la mano del alfarero, a través de escuchar su palabra, a través de pedir perdón, a través de conocer la esencia satánica y también la esencia de lo que es Dios, de ese poder, ser consciente de ese poder que derramó en la cruz del Calvario, empieza a transformar nuestra vida. Le empezamos a encontrar un sentido, ¿no? Porque decía y meditaba en esto: ¿cuántas veces, hermanos, a pesar de que vienen a casa del Señor, a pesar de que están orando, se sienten insatisfechos? ¿No sienten eso muchas veces? La mayor parte del tiempo insatisfechos espiritualmente, o algo que no encaja, algo que no cuadra en nuestra vida. Y de ahí es que tenemos que discernir que no hace falta esa agua espiritual que gobierne nuestra vida, esa agua viva que esté dentro de nuestro pensamiento, esa palabra que more en abundancia para darnos paz, porque cuando nos habla la palabra, cuando estamos orando en abundancia, eso trae paz. A ver, la misma presencia del Señor. Vemos que dice en Juan 20:19 que estaban encerrados los discípulos por temor a los judíos, dice. Y dice que se le presentó el Señor y le dijo: paz a vosotros. Entonces vemos que en un momento se presenta el espíritu de temor, ¿no? El espíritu de duda, la incredulidad, la esencia satánica. Y en otro momento se presenta, como acá en este caso el Señor, y te trae paz. Y el Señor se va presentando en nuestra mente, en nuestro ser, cada día por la palabra. Y esto nos tiene que libertar cada día. Y ese es el trabajo de la palabra del Señor. Cuando más abundante agua hay, es lo que va a ablandar esa dureza, ese corazón de piedra o esa vasija que es de la esencia vieja, se va a transformar a nueva. Pero para esto necesita abundante agua para que se funda nuestros argumentos, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, de conducirnos, que va a traer la convicción, la palabra. Entonces la palabra tiene que estar presente para darle forma a nuestra vida, para que gobierne la presencia del Señor. Y esto me llevaba a Ezequiel 47:9 también, que se había compartido. 47:9 habla de las aguas salutíferas, como dice el título ahí, y dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, dice. Y habrá muchísimos peces por haber entrado las aguas allá. Y recibirán sanidad y vivirá todo en lo que entrare el río. Vemos acá la palabra vida. ¿Cómo vemos acá la palabra? Las aguas, dice, de estos dos ríos, dice, donde entrare, vivirá.
Entonces así también, hermano, cuando entra la palabra en nuestra mente, cuando empieza a gobernar nuestros pensamientos, lo que trae vida. Y cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de su misma esencia, de la liberación, cómo transforma nuestra mente y nos trae paz. Ese descanso que muchas veces necesitamos, porque cuando pensamos en las cosas del mundo, ¿qué trae? Dice, en el mundo vas a tener muchas aflicciones. Toda clase de pensamiento mundano trae preocupación, trae aflicción, trae afán, ¿no? Trae ocupaciones naturales porque la queremos alcanzar, deseamos, como dice, ardéis de envidia y no lo podéis alcanzar. ¿Por qué? Porque piden y piden mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, deleite está hablando del mismo pecado, el mismo deseo, cómo toma, muchas veces gobierna y le roba el tiempo a la palabra. No estoy hablando de necesidades que se dan, sino que estoy hablando de cosas que no son, digamos, esenciales para tu vida. Pero también cuando te está robando el tiempo de la palabra, si damos un poquito fino, ya, por más que sea una necesidad, también te está robando la bendición, porque en lugar de ocupar la mente, la palabra está ocupando ese pensamiento vano. Y cuando tenemos el pensamiento vano, la preocupación, el afán, ¿a quién le tenemos que llevar la carga? Al Señor, dice, venid a mí todos los trabajados cargados, yo os haré descansar. Entonces te hace libre para tener el tiempo para la palabra del Señor. Satanás es astuto y siempre va a querer extraviar nuestra mente, y toda clase de preocupaciones que no le echamos a Cristo, la llevamos nosotros como un peso de pecado en nuestra vida. Cuando la palabra dice despojate, despojado de todo peso del pecado que te asedia, que la está llevando. Entonces, eso es lo que nos quiere hacer libre el Señor a través del conocimiento de la palabra. Entonces, la palabra, como es viva y eficaz, como tiene poder, va a destruir esos pensamientos que nos apartan de nuestro alimento espiritual que tenemos que recibir cada día. Dice así la palabra también en Jeremías 2.13. Jeremías 2.13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vemos acá la palabra, dice, fuente de agua viva. Eso es lo que es el Señor, la fuente, como dice acá la palabra, de agua viva, dice. Pero me dejaron a mí fuente de agua viva, y dice, y cavaron cisternas, pero cisternas rotas. Y muchas veces, digo, no, como está nuestra alma, acá, cisternas rotas, un pozo roto que no retiene agua. Y eso está hablando de la ausencia de Dios. Cuando no hay agua, no hay palabra, no la puedes retener en la misma condición, estás. Vemos que no retenés la palabra. Entonces, ahí empieza la ausencia de Dios. Que no hay gozo, no hay paz, no hay descanso, porque no puede pensar en la palabra, no puede retener en la palabra. Y la palabra mismo, Pablo lo aconseja, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, dice la palabra. Entonces, retenedor, eso, en nuestra mente que gobierne. Y en eso le tenemos que pedir perdón y tenemos que darle la lectura, tenemos que escuchar la lectura, disciplinar nuestra alma, habituar a la lectura, para que eso te lleve a la oración con convicción de pecado, con quebrantamiento. Entonces te va aumentando el conocimiento y te va haciendo libre, porque cuando sentís la presencia del Señor, se va acomodando mejor el entendimiento, podés experimentar y podés, digamos, darle gracias al Señor, ser agradecido, pedirle perdón más y más, porque vas descubriendo el pecado. ¿Por qué? Porque vos vas siendo libre, pero cuando estás oprimida y no te entra la palabra, empezás a razonarla, te empieza a decir, humillate, y vos decís, no, porque esto y el otro. ¿Por qué? Porque estás presionada, porque no estás confesando que te hace falta la palabra. Entonces la palabra empieza a penetrar y lo que te va a hacer o sentir esa liberación. Dice Salmos 42.1, dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vemos acá como David mismo, estando perseguido, compara este versículo, él estando en el desierto y siendo perseguido, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esta ilustración, justamente David lo saca porque había una observación en este animal, en este ciervo, que el ciervo cuando tiene sed, siente ese sudor, digamos, cuando está en época de apareamiento, y entonces empieza a estar con esa necesidad de agua, y cuando siente esa necesidad, empieza a bramar, o empieza a, digamos, a pegar ese grito natural, digamos, si lo podemos explicar así, porque tienen esa necesidad de agua, está sufriendo, está gimiendo por esa agua. Entonces, en ese clamor entendía David que así también nuestra alma, que quiere ese momento de descanso, desea descansar. ¿Por qué? Porque está desesperado. Entonces, así también, como está desesperado ese siervo por el agua y empieza a bramar, así también nuestra alma tiene que empezar a clamar al Señor en ese momento de desesperación. Bueno, es un momento que hace falta el agua. Y así está sufriendo nuestra alma por la necesidad, porque desea aplacar ese deseo espiritual, que necesita el agua espiritual. Y esto me llevaba a Juan 4:13. Juan 4:13 dice así la palabra. Juan 4:13. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed, dice, jamás. Vemos acá la palabra, cualquiera que bebiere de esta agua. Y acá en sí le está hablando a la mujer samaritana, que le está hablando en sí, vemos, del tiempo de la ley, y le está hablando de la religión, ¿no? En sí, entendamos. Judaísmo, vemos acá la palabra, el pozo de Jacob, pone toda una figura, pero le dice el Señor, cualquiera que bebiera de este pozo, le dice, va a volver a tener sed. Pero el agua que yo le daré, el Evangelio, la palabra de Cristo que tiene que morar en abundancia, es lo que va a aplacar la sed. Entonces entendí acá que muchas veces la religión, la forma, bien entendido, ¿no? Esto, lo exterior no va a aplacar la sed, sino que justamente lo que va a aplacar nuestro interior es sentir su misma presencia. Vemos que muchas veces le ponemos énfasis a la apariencia, a lo exterior. Venimos, oramos, que es un mandamiento de la palabra del Señor. Venimos, escuchamos la palabra, pero nuestro interior sigue con esa sed espiritual, sigue en tormento, sigue en opresión, y dice, el agua que yo le daré. Vemos por la ley de una manera, por lo exterior de una manera, pero lo interno, eso es lo que está tocando acá el Señor. ¿Y quién te puede dar el agua espiritual? ¿No es el mismo Señor? Su esencia, ¿quién te da? Te da Dios. Entonces vemos acá cómo lo está mostrando, dice, no tendrás sed jamás. Entonces cuando nos empezamos a humillar, le empezamos a clamar, le empezamos a pedir al Señor un momentito de esa paz, un momentito de ese descanso, ahí empieza a descansar nuestra alma. Es lo que va a aplacar nuestra necesidad espiritual, porque lo exterior puede estar, la forma, la religión, las maneras, y también puede estar lo material, vamos a decirlo así también. Pero ¿quién aplaca, hermano, cuando vos sentís tormento? ¿Te aplaca el dinero? ¿Te aplaca el trabajo? ¿Te aplaca la familia? ¿Te aplaca los afectos? ¿Te aplaca lo que se te va dando? No, solamente el Señor. Entonces esto me lleva a otra palabra, hermano. En Ezequiel dice así la palabra, Ezequiel 16:4. Dice, en cuanto al día de tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste
envuelto con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Vemos acá la palabra, la condición del ser humano, vemos acá la palabra. Y como en ese momento que estaba escuchando también decía la hermana Alejandra, dice, buscamos apoyo de hombre. Y es verdad, muchas veces buscamos el apoyo de hombre. Pero también en un momento el Señor nos permite, hermano, que sintamos esa soledad porque estamos buscando apoyo de hombre y no de Dios. Entonces en este sentido vemos que nos encontramos solos y no hay quien nos defienda. No hay quien ampare nuestra vida, como dice acá la palabra. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto. Con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Esa es nuestra condición. Antes de venir al Señor, muchas veces nos encontramos solos. Y muchas veces en el camino del Señor también nos encontramos solos. ¿Pero para qué? Para que nos apoyemos en el Señor. Para que le clamemos al Señor. Para que le pidamos al Señor. Porque el Señor es el que va a estar con nosotros, dice en la misma palabra. Pablo lo dijo esto, dice, solo Lucas estás conmigo. Y en otra parte dice, nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado. Vemos también en el Getsemaní, el Señor dice que al Señor lo dejaron todos sus discípulos y huyeron. Estuvo solo. Y en un momento permite, hermano, el Señor, que estemos solos, ¿para qué? Para pedirle a Él, para clamarle a Él, para buscar de su presencia, para buscar su ayuda. Y entendía, ¿no? Por una cosa, esta particularmente me vino esta palabra, una cosa que había acontecido, estando en el trabajo, en un tipo como un mercado, ahí que nos dan a todos los delivery, y estábamos esperando y se produjo una discusión uno vino y lo amenazó a otro, a un pibe de 20 y pico de años, y este muchacho era mucho más grande de edad, y le dijo, te digo la última vez, El otro muchacho no le respondió nada, y yo me quedé tranquilo, bueno, se van a arreglar la diferencia y se van a quedar ahí. Y yo cerré los ojos, simplemente me senté, y después escucho un cachetazo. Y ahí abrí los ojos, una indignación me causó y me levanté como para, esto lo que cuento, digo, está mal, ¿no? Pero para ir a pegarle. Porque le pegó al muchacho, un pibe que lo echaron de la casa, su madre lo echó de la casa, papá no tiene, es un pibe, 22 años. Y yo cuando vi esto, digo, me indigné, ¿no? Porque es un pibe que no puede defenderse, no tiene posibilidades, digamos, aparte es pibe. Y me reflejaba en todo mi juventud, digo, cuando la gente muchas veces se abusa cuando sos pibe. Y si no está tu papá, tu mamá a tu lado, ¿quién te va a defender? Digo. Y algo que yo, como la mirada de padre tengo, voy a defender siempre a mi hijo. Por más que yo esté enojado, siempre, si pasa algo de esto, creo que cualquier padre lo hace. Cualquier padre lo hace. Entonces se produjo ese tumulto, pero se metieron entre todos a separar y bueno, no pasó a mayores, quedó ahí, pero sí el enojo que había en mí, interiormente pensaba, ya lo voy a agarrar a este negro, dije, así, un muchacho de raza negra, y se va a cruzar conmigo, y no tiene por qué levantarle la mano al pibe, tenía esa indignación, ¿no? Después, orando un poco, se me pasó a los días, porque no fue un día solo, 2, 3 días que andaba con ese enojo, pero pensando como muchas veces no hay ojo que se compadezca de nosotros, ¿no? Porque vi la cara del muchachito, como le quedó colorada y así duro, sin poder defenderse. Y me llevaba esto también a Mateo para poder hilar un poco la palabra. Dice así,
Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Esa es nuestra condición. Como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas. Así es la condición, hermano. Sin posibilidad de defensa. Pero el Señor, vemos que dice, tuvo compasión de ellas. Vemos, como el Señor es el que va a hacer la obra, el que va a defender nuestra vida, el que nos va a amparar, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor, ovejas. Y dice eso en Juan 10:11, por ejemplo, que el buen pastor da la vida por las ovejas. Entonces el Señor es el que nos va a defender. Mirando un poquito la figura de esto que pasó, porque esto viene a colación de toda una cosa que sucede naturalmente y me habla por la palabra allí. El buen pastor da su vida o defiende a las ovejas. Entonces, entendiendo esto, que si ustedes lo leen un poquito más, que el asalariado dice cuando ve el lobo, ¿qué hace? Huye. Pero el pastor da la vida por las ovejas, defiende a las ovejas. Entonces en un momento puede estar solo, en un momento puede esperar de tal o cual persona, pero solamente el Señor es el que va a suplir nuestra necesidad, el que va a amparar nuestra vida. Y muchas veces podemos estar indignados porque no acuden a nuestra ayuda. Pero cuando clamamos al Señor, el Señor nos enseña la palabra. En Salmo 27:10 que dice, aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Es el que te va a defender. Aunque no esté la madre, el padre, hermanos, parientes, hermanos de la iglesia, el Señor es el que va a defender nuestra vida. Entonces ahí es cuando, en esta promesa que dice el Señor, tenemos que ampararnos. Tenemos que pedirle, Señor, perdóname. Tú eres mi protección, yo espero del hombre, pero vos sos mi amparo. En un momento podemos estar solos, como dice, con menosprecio de tu vida. Muchas veces somos tendientes, ¿no? Y este espíritu me enseñaba, porque ya lo había predicado un poquito la semana pasada, pero cómo es el espíritu de soledad. Que uno se siente solo. Eso te produce muchas veces aislamiento, muchas veces esperás de las personas y te produce indignación, te trae enojo. ¿Por qué yo actuaría de otra forma en ese lugar, digamos, o en esa necesidad? Pero no todos lo entienden, no todos lo comprenden. Y el Señor en eso te enseña que del único que tenés que esperar es del Señor. Pedirle perdón al Señor y el Señor permite las circunstancias para que busques de su presencia. A ver, me dice en Isaías 42:3, Isaías 42:13, otra promesa del Señor, dice así: Jehová saldrá como poderoso gigante o como gigante, y como un hombre de guerra despertará cedro, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. ¿Por qué? Porque Jehová es el que nos defiende, el Señor es el que va a defender. Vos podés esperar el hombre, pero el que va a defender tu vida, el que va a amparar tu vida, el que va a ser tu protección, es el Señor. Y como dice acá, en otra versión, el Señor saldrá como un gigante, saldrá como un guerrero lleno de furia, lanzará el grito de batalla y aplastará a sus enemigos. Esos enemigos que tenemos espiritualmente, ¿por qué digo esto? Porque la misma palabra del Señor dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. El enemigo es Satanás y el enemigo es el que va a aplastar a Satanás. El Señor, va a aplastar a nuestro enemigo. Nosotros clamamos en ese momento de necesidad, le pedimos al Señor, nos humillamos, le confesamos que estamos solos, que no hay ojo
que se compadezca de nosotros. Solamente el Señor se puede compadecer. Como una criatura, esa figura, que fue tirada sobre la faz del campo con menosprecio de su vida. Y muchas veces así. Muchas veces sentimos el desprecio de la gente. Que nadie nos defiende, que nadie está a nuestro lado, pero el Señor está a nuestro lado. Cuando clamamos, Él nos va a decir, vive, como dice un versículo más abajo. Pasé yo junto a ti y te dije, vive. El Señor es el que otra vez nos rescata, nos transforma, nos da esa felicidad, esa protección. Y como dice acá la palabra, se esforzará sobre sus enemigos. Vemos cuando dice, despertará y lanzará grito de furia. Y esto me traía en 2 Samuel 17:8, como dice acá la palabra. Le dice Usai a Absalón, tú conoces a tu padre y a sus hombres, que son hombres valientes y que están enfurecidos como una osa cuando le sacan sus cachorros. Vemos cómo es la furia del Señor, ¿no? Así lo compara, como este animal, cuando a la osa le arrebatan sus cachorros, hay una indignación y va a pelear y va a exponer su vida. Y así también, hermano, muestra la misma figura del Señor, que expuso su vida, entregó la cruz del Calvario, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos bendecidos, para que nosotros seamos libres, para que podamos sentir su protección, porque el enemigo te quiere destruir. El enemigo vino para matar, hurtar, destruir, dice la palabra. Hay un menosprecio muchas veces y decir, ¿pero qué hice? Y muchas veces, cuando le toma el espíritu inmundo a otra persona, que es tu perseguidor, decís, ¿pero qué le hice? Le di lo mejor de mi vida, le doy mi vida, no le hablo mal, le brindo todo. ¿Y por qué se portan así conmigo? ¿Por qué me hace lo que me hace? Pensamos eso, humanamente pensamos eso. Pero ¿qué pasa? El Señor nos está enseñando una esencia, que nos apoyemos en el Señor. Como dice, clama a mí, yo te responderé. Y en 1 Samuel 17:34, vemos cómo la presencia del Señor, comparándolo por la palabra, como tenemos una promesa, hermano, de parte del Señor. En ese momento de soledad, de aflicción, de esperar del hombre, de sentir el desprecio de los demás, porque muchas veces no nos sentimos valorados. ¿O cuántas veces no se sienten así valorados? ¿No te sentís un cero a la izquierda? ¿No te sentís que no tiene, parece valor para la demás persona tu vida? ¿No sentís en un momento que da lo mismo si estás o no estás? ¿No sentís en muchos momentos que otras personas son valoradas y vos que te esforzás, que le pones empeño, parece que pasa inadvertido tu esfuerzo? Entonces decís, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué busco la presencia del Señor si mirá cómo me pagan? Si no le dan valor a lo que le estoy haciendo. ¿Por qué no viene y lo hace esa persona? A ver si lo va a hacer. Si yo lo hago y no hay ni siquiera un reconocimiento. ¿Cuántas veces nos sentimos así, hermano? ¿Cuántas veces nos sentimos así? Le dan valor más a otras personas que a nosotros, pero vemos que el Señor es el que va a acomodar todo. El Señor permite esa esencia que se manifieste en nosotros, de soledad, de angustia, de desesperación, de desamparo. ¿Para qué? Para buscar la presencia del Señor, para no esperar nada del hombre. Que el Señor es el que se va a encargar, el Señor es el que va a hacer, el Señor es que nos va a proteger, como dice, saldrá al encuentro de sus enemigos y dice, los aplastará. El Señor es el que va a destruir. Esa esencia de sufrimiento, de tormento, de sentirte que no vales nada, ni para las personas, ni para Dios, ni para nadie. Dice la misma palabra acá, 1 Samuel 17:34, dice, tu siervo era pastor de ovejas. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él. Y se levantaba contra mí
yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Vemos cómo hace la comparación David? Y se lo está contando acá a Saúl. Dice, tu siervo era pastor, dice. Cuando alguno de mis corderos lo tomaba un león, un oso, yo iba tras él y lo hería y lo mataba. Vemos cómo presenta pelea, hermano, porque el Señor nos considera oveja de su manada, cordero de su manada. Entonces va a querer proteger al Señor. Y cuando nosotros en ese momento nos sentimos solos, desamparados, está la palabra para clamar a Él, que Él, como David acá pone en la ilustración, el Señor también nos va a amparar, nos va a proteger de esa destrucción, de esa opresión, de esa carga, de sentirnos que no valemos nada, y ni siquiera, menos valor que una moneda de 2 pesos, muchas veces nos sentimos que tenemos, porque hablamos, no nos escuchan, muchas veces no dan valor a nuestra vida, ¿no? Tanto sea en lo espiritual, tanto sea en lo familiar, da lo mismo, pero te hace sentir mal. Entonces, acá el Señor es nuestra protección, el que va a dar valor, porque va a poner su vida, porque en ese tiempo las ovejas eran de valor para el pastor, y una que le arrebata el lobo, le estaba arrebatando de su riqueza. Entonces, así también tu alma, el mismo valor tiene, ¿para quién? Para el Señor. Y entonces el Señor quiere presentar esa defensa, pero nosotros debemos reconocer esos espíritus, hermanos, que toman en nosotros, que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir infelices, que nos hacen sentir infravalorados, hermano, o con poco valor más bien, delante de las personas. Jeremías 17:7, Jeremías 17:7, que nos dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y en esto nos enseña la palabra, cuando dice bendito el varón que confía en Jehová. ¿Qué nos está diciendo? Y cuya confianza es Jehová. Es que te apoyes en el Señor. La misma palabra dice, no te apoyes en tu propia prudencia, dice en Proverbios 3:5, sino apóyate en Jehová, fíate de Jehová. Entonces, eso nos va a llevar a clamar. ¿Por qué? Porque según la prudencia del hombre, ¿cómo le vas a querer ganar a las personas? Haciendo cosas que le agradan a esa persona, supuestamente. Pero seguís como títere, seguís sin valor delante de esa persona y no conseguís nada, y ahí te empezás a sentir mal, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos así? ¿Cuántas veces nos sentimos solos en medio de los problemas? Que no te tienden una mano, que estás, como en la figura del buen samaritano, has caído en manos del ladrón, te ha arrebatado la bendición, y de repente, del hermano que esperás, como dice el levita y el sacerdote, de personas que esperás, no te pasan una mano, no te pasan. Entonces, permite el Señor así. Después dice, pasó el buen samaritano, y él mismo se pone como ejemplo el Señor. Yo soy el buen samaritano. Entonces, pasa el Señor, y ¿quién da la ayuda? El Señor. Vemos, el Señor. Entonces, para esto nos enseña la palabra, las esencias. Lo que sentimos, hermano, que muchas veces te sentís una basura delante de las personas. Nada de valor tu vida, menosprecio de tu vida, sea marido, sea mujer, sea hijos. Parece que no existís, parece que no te dan valor. El día que me muera, se van a dar cuenta de todo lo que hice por ellos. Eso siempre decimos cuando estamos enojados. El día que ya no esté más, ojalá me vaya de esta casa, ojalá me extrañe, después vas a ver a quién perdió estando a su lado. Eso es lo que decimos en nuestro razonamiento natural. Pero la palabra dice otra cosa. La palabra dice que tenemos que clamar al Señor, que nos tenemos que apoyar en el Señor, no buscando consuelo de hombre. Y como dice así la palabra, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, echará raíces y no verá el calor, sino que su hoja estará siempre verde. En el año de sequía
dice, no se fatigará, o sea, quiere decir, no se secará, ni dejará de dar fruto. Y esto es lo importante de la palabra, como oía ese día, justamente creo que era el martes, de la mucha agua, abundante agua, porque dice, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza en Jehová, porque será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Y los árboles que están plantados junto a la corriente de las aguas siempre están absorbiendo. Y hay años de sequía, pero sigue teniendo agua. Y sigue estando verde. Y siempre verde. Y no deja de dar fruto. Y vemos que compara eso con nuestra vida espiritual para poder absorber el agua. El agua espiritual. Entonces cuando viene ese momento difícil, ese año de sequía o las luchas, las pruebas, no va a dejar de dar fruto, sino que va a tener frutos espirituales, llenos de bendiciones, como dice, sus hojas estarán siempre verdes. Cuando dice eso, está hablando, siempre va a estar verde o vigoroso, siempre va a estar lleno de bendición. Eso está diciendo porque un árbol, escuchen, un árbol que no absorbe agua, sus hojas se empiezan a secar. Y así también nuestra vida espiritual se empieza a secar, a marchitar cuando no hay agua. En nuestro mismo semblante se nota, hermano. Cuando vos estás bendecido, ¿cómo andás? Con una sonrisa. Andás contento, estás libre. Pero cuando estás mal espiritualmente, tu rostro está amargado. Por eso dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando vos estás amargado, te hace falta la palabra, tu rostro está débil, tu rostro está entristecido, tu rostro refleja lo que tenés en lo interior. Por eso acá dice, en el año de sequía no se secará. Lo importante es tener el agua, hermano, que moldee el alfarero, que more en abundancia. La lectura, en eso tenemos que hacer meditación, tenemos que sacar provecho cada día, le tenemos que pedir perdón, Señor, ayúdame a creer tu palabra, porque quiero estar lleno de fruto, quiero tener abundancia, Señor, porque me siento mal, me siento desamparado, me siento desprotegido, siento que no está tu amparo, me siento solo, como en eso que había hablado, y no tengo quien me defienda, porque está esperando del hombre y no está esperando de Dios. Entonces para eso mismo está la palabra, para, desnudar las intenciones que hay en nuestro interior. Vemos que dice la palabra en Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu necesidad. Muchas veces vos ni te das cuenta. Entonces empezás a encarar o empezás a buscar ayuda por otros lados. Mas en Jehová está tu ayuda, dice la palabra. Entonces, para socorrernos, para sacarnos esa sed espiritual que no la puede apagar el mundo, ni afecto, ni nada, solamente el Señor. En un momento nos hace caminar fino el Señor. Y hay cosas que hablamos, como Pedro en un momento habló y dijo, yo no te voy a negar, Señor, yo no te voy a dejar, aún voy a exponer mi vida por vos. Y el Señor le dijo, yo voy a rogar para que tu fe no falte, pero me vas a negar. Muchas veces hablamos porque no pasamos experiencia, pero después cuando pasamos la experiencia empezamos a comprender. En eso que había contado mi hermana, que a mí, mi mamá sabía que le había mostrado al Señor que iba a partir. Y bueno, se habrá preocupado en eso la iglesia, mis hijos. Nadie me comprende, nadie se da cuenta de la necesidad y muchas cosas, ¿no? Me ponía a reflexionar sobre eso y digo, bueno, es verdad. En un momento empezamos, o uno tiene que caminar fino, y dice la palabra, que vamos a estar solos, como el Señor estuvo solo, como Pablo estuvo solo,
En un momento lo permite el Señor. Y me he dado cuenta que muchas veces hablamos de la palabra y hablamos de la muerte. Pero no somos conscientes cuando hablamos de la muerte en sí, porque todavía no estamos cerca de la muerte, porque todavía no tenemos edad suficiente. Pero cuando se va envejeciendo el cuerpo, cuando se va debilitando, se va enfermando, uno ya se siente más cerca de la muerte y empieza a considerarlo una posibilidad, porque es natural, todos vamos a partir. Pero digo, en ese momento es cuando uno se da cuenta de esto, que tiene hijos y empieza a analizar, no lo voy a ver nunca más. Imagínate cuando te revele el Señor eso, que faltan poco tiempo para tu partida. Y empezás a ver tus hijos, y tus hijos ya no te empiezan a comprender, ni tampoco te van a comprender porque ellos están ocupados con sus hijos, a su vez. O sea, tenés nietos. Los nietos, a ver, seamos conscientes, los nietos no tienen tanto afecto por los abuelos, salvo algunos casos, pero generalmente no es así, tienen afecto por sus padres. Pero como los padres, o sea, están ocupados con sus hijos, a su vez, su mente está en otros pensamientos. Entonces, ahí es cuando una persona anciana ya se empieza a sentir solo y empieza a agarrar la desesperación. No lo voy a ver más, o en cuántos años lo voy a ver, sabemos que tenemos la promesa del Señor. Pero estando cerca a la muerte te empieza a agarrar la desesperación. Imagínate una revelación de esa, como decía Karina, que la encontró llorando. Como decía en una prédica pasada también, que bajó mi mamá y estaba mi esposa, y bajó llorando y decía, mi hija ni mi hijo me comprenden. Y se quería escapar, se quería ir sola, y le cerraron todo con llave la puerta para que no se vaya, le oraron y después la subieron arriba. Porque en un momento le habrá tomado esa desesperación, la incomprensión ante la muerte que estaba cerca, el afecto. Entonces, contra esos espíritus tenemos que pelear y peleando hasta que el Señor nos saque de esta vida. Y digo, ¿no? Muchas veces hablamos cosas que no comprendemos, como dice la palabra, maravillosas. Y nos sentimos incomprendidos. Bueno, para esto está el Señor, el que va a estar con nosotros en ese momento. El único que nos va a poder comprender. Y ahí nos va a sacar los temores. Digo, no solamente temor a la muerte, sino estoy hablando temor a toda clase de situación. El que va a traer el consuelo, el que va a traer la liberación, el que va a traer el vigor, el que va a traer los frutos espirituales. Aunque la gente no te comprenda, como en ese momento yo no la comprendí a mi mamá, y digo, hace más de 30 años viene revelando lo mismo y siempre estás viva. Ese era mi pensamiento humano hasta que partió, hasta que pasó. Pero necesitamos la comprensión del Señor simplemente. Por esto apuntaba esta palabra, que es el que va a salir al encuentro de nuestros enemigos, el que comprende nuestro sufrimiento, nuestro dolor. ¿Y a quién le tenemos que volcar en oración? Al Señor, al Señor. Porque el Señor es el que nos va a defender. El Señor es el que nos va a libertar. Porque de una aflicción de espíritu, nadie te puede sacar, hermano. A ver, uno humanamente hay cosas que puede resolver. Y hay cosas que no están al alcance de nuestra mano. Esa es una realidad. Yo digo, tal vez en el sentido económico, uno tal vez sale a trabajar o trata de defenderse como pueda. Va a comer. Pero digo, como padre, poniéndome en lugar de padre, cuando un hijo está enfermo, ¿qué puedes hacer vos?
más que llevarla al médico. Depende de vos. Y ahí hay una verdadera desesperación, un verdadero problema, poniéndome en lugar de padre. Y ahí solamente el Señor otra vez, al clamor, al pedirle la salida, que obre con su mano milagrosa, que obre con su poder para poder dar la salida. Porque eso sí que nos desespera, algo que no está al alcance nuestro. Señor, ayúdame, Señor, dame fe. La misma palabra que dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos sanados. Y es desesperante, hermano, cuando estamos en ese lugar y no tenemos solamente más que apoyarnos en el Señor. Pero cuando nos apoyamos en el Señor, dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es el único que va a resolver nuestros problemas. El único que podemos acudir, al único que podemos clamar, porque el Señor quiere que le clamemos a Él, para resolver, para bendecirnos, y ahí nos damos cuenta de la obra que hizo en la cruz del Calvario. Para nosotros muchas veces, hasta no entendido por qué entregó su vida en la cruz del Calvario y murió por nosotros, porque ahí derramó poder. Primera de Juan 5 dice, no solamente agua salió de su costado, sino también sangre, que habla del poder, para libertarnos y para bendecirnos, para clamar a Él, porque el Señor nos quiere bendecir, para tomar conciencia, hermano, del valor del sacrificio de Cristo, que tenemos toda la esencia, pero de todas ellas nos librará el Señor. El Señor quiere libertarnos, y por eso mismo, cuando leemos la palabra del Señor, no da esperanza, hermano, porque alimenta nuestra alma, porque se fortalece, porque en ese pan nuestro de cada día va fortaleciendo nuestra vida espiritual. Porque están esas promesas, hermano, que nos quiere libertar, porque somos sus hijos. Y porque en ese reconocimiento de pecado el Señor va a actuar como poderoso gigante hasta aplastar a nuestros enemigos. Que el Señor le bendiga en esta noche. Amén.